Familia Educativa del Tolima y Colombia. Aquí se inicia Actualidad Educativa, el informativo de la verdad. Todas las actividades de la organización sindical bajo la dirección general del Comité Ejecutivo del Sindicato Único de los Trabajadores de la Educación del Tolima, SUTED-CIMATOL. Coordinación General, John Henry Ávila Vanegas. Secretario de Prensa, Comunicaciones y TICS. Asesor periodístico, José Arcesio Rodríguez Doncel. Edición, Luis Hernán Lozano. Señoras y señores, bienvenidos a Actualidad Educativa, el espacio institucional del Sindicato Único de Trabajadores de la Educación del Tolima, SUTED-CIMATOL. A nombre de su comité ejecutivo, del personal administrativo, reciban un cordial saludo en este día, sábado 19 de marzo, a propósito, Día de San José, Día de los Hombres, dicen algunos. Entonces, aquí estamos, como siempre, en este horario y a través de nuestras frecuencias, en La Veterana, en el municipio del Líbano, igualmente en el CRIT, en la zona de Ortega y municipios del sur del departamento y en la ciudad de Ibagué, en Ondas de Ibagué. Vamos a entregar hoy, como siempre, información orientada para la familia educativa de Ibagué, del Tolima y de Colombia. Igualmente viajamos por diferentes partes de Sudamérica, gracias a todos esos maestros y a esas personas interesadas que se vinculan a través de nuestra página web de CIMATOL, que hacen consultas, que por lo menos envían mensajes de la importancia que tienen nuestros medios de comunicación. Este en especial que va igualmente por la página www.cimatol.com.co. Bienvenidos. Y tenemos una invitada muy especial. Como quiera que en este mes de la mujer hay que hacerle honor todos los días, y no solamente en el mes de marzo, todos los días del año son de la mujer. Es una grata visita, es una persona que tiene una gran responsabilidad, siempre lo ha tenido como educadora universitaria, educadora también para los niños, para los jóvenes, una ambientalista, una defensora de los derechos humanos, igualmente que habla mucho con la gente sobre temas tan importantes, que nos permite obviamente resaltar ese valor y esa forma como ha llegado por las maestras, los maestros, por la familia educativa, a representar al Tolima en la Cámara de Representantes. Estoy hablando de Marta Lisset Alfonso Jurado. Bienvenida a Actualidad Educativa. Nos place mucho que nos acompañe este sábado. Muchas gracias, muy buenos días para toda la audiencia de Actualidad Educativa, especialmente para los docentes y las docentes del Departamento del Tolima. A ti, Arcesio, muchas gracias por la invitación. Pues esa es una gran responsabilidad. Y yo hablaba fuera del micrófono con muchos colegas que hacían los vaticinios. Yo poco, la verdad, no soy muy amigo de hablar de política. Mis campos son otros, pero obviamente pues por esta época, y siempre que hay época de elecciones hay que meterle el cuerpito. Y yo creo que es una forma de estimular. Las mujeres se despertaron, presentaron sus fórmulas, y hablo por las 3 representantes del Tolima. De los 6 representantes, pues esto quedó equiparado, 3 hombres, 3 mujeres. Es la Ese es un buen resultado. Es la primera vez en el Tolima. Es la primera vez que sucede algo así. El departamento del Tolima ha tenido representantes a la Cámara, pero cerca de 3, 4 mujeres, pero en distintos periodos. Nunca en un mismo periodo habíamos logrado contar con una bancada paritaria de mujeres. Es un departamento en el que además la participación política de las mujeres todavía tiene un rezago muy profundo. Quiero contarte, Arcesio, que un poco más del 23% de las presidencias de juntas de acción comunal en este departamento están en cabeza de hombres, de mujeres, solo el 23%. Quiero contarte, por ejemplo, que de 47 alcaldías, solo 5 están en cabeza de mujeres, que de 543 concejales que tiene este departamento, menos de 100 son mujeres. Es decir, hay un rezago muy profundo, y que en estas elecciones
hayamos logrado llegar 3 mujeres es algo muy importante que demuestra que está sucediendo un cambio en la cultura política de este departamento y seguramente muchas mujeres votaron por mujeres, que eso también es fundamental porque muchas mujeres no creen en los liderazgos de otras mujeres. Correcto. Y les cuento ese dato muy importante. Hace 32 años que el Tolima no tenía un representante a la Cámara por partidos alternativos. En ese tiempo hay que decirlo abierto, don Raúl Rojas, del Partido Comunista. Del Partido Comunista. Él sigue siendo comunista y lo vamos a tener también muy pronto aquí invitado. Ya lo hemos hecho porque es un hombre que sufrió la guerra, que fue afectado su cuerpo, su familia, que se tuvo que desplazar, y fue el primer representante a la Cámara por el departamento del Tolima en una época donde los líderes eran, por recordarlos, hablamos de Guillermo Angulo, hablamos de Alberto Santofimio, hablemos de los Guarnizo, hablemos de tanta gente que llegó a la Cámara de Representantes y cómo aparece este señor de provincias de Chaparral, a propósito, por el Partido Comunista a la Cámara de Representantes. Entonces, esas son notas para entrar en contexto sobre el valor que tiene la presencia de la mujer, como usted lo destaca, en la Cámara de Representantes, y no es solamente usted, está doña Delcy Sasa y Olga Beatriz González, una del Partido Conservador, otra del Partido Liberal. Pero un movimiento alternativo llega con esta fuerza, dejando en el camino a personas que hacían cuentas grandes de ser nuevamente representantes o llegar por primera vez. Sí, así es. El Pacto Histórico y la Alianza Verde logran esta unidad tan importante que le devuelve a los sectores alternativos la voz en el Congreso de la República. Hoy el Pacto Histórico y la Alianza Verde, esta coalición tan importante, logra posicionarse como la segunda fuerza político-electoral más importante del departamento. Y lo bonito de esto es que es una fuerza política que llega con la vocación de cambio irrevocable del pueblo tolimense. Es una fuerza política sin grandes maquinarias, sin poder dentro del Estado, es decir, es una fuerza política que tiene muchos logros y que yo creo que es la gran ganadora de la pasada contienda electoral del 13 de marzo. 75,000 votos, cerca de 75,000 votos que la posicionan por encima del partido Cambio Radical, del Centro Democrático, del partido de la U. Así que pues es muy importante lo que ha pasado y le da un giro a la política regional muy importante, que además vaticina que vamos a seguir en un crecimiento progresivo de estos sectores alternativos en esta época de cambio que vive Colombia. ¿Se despertó Colombia? ¿Se despertó la gente que ve que no más? Yo creo que sí, hay varios elementos en el contexto. Yo creo que el proceso de paz permitió que se cayera una mentira que nos habían venido sosteniendo los medios de comunicación y los sectores gubernamentales en torno a que todos los problemas del país eran culpa de las FARC. Lo que sucede con el proceso de paz es que se desmoviliza esta insurgencia y permite que emerjan una serie de conflictos y que además se resalte que los conflictos no necesariamente eran responsabilidad realmente exclusiva de este actor armado, porque 5 años después de firmado el acuerdo, las vías siguen muy mal en las zonas olvidadas de este departamento, sigue sin llegar el acueducto, sigue sin llegar la electrificación. Es un, digamos, por ejemplo, el Tolima es un territorio que en aquellas zonas en donde hizo presencia las FARC no ha llegado el Estado 5 años después de la firma del acuerdo. Entonces yo creo que eso la ciudadanía lo entiende y dice, nos habían mentido, seguimos en la misma situación. Un segundo elemento de contexto que creo que cambia la opinión pública y favorece este proceso de cambio tiene que ver con el pésimo manejo de la pandemia que hizo el gobierno nacional. Mientras millones de colombianos aguantaban hambre, mientras cantidad de gente que vivía en la informalidad o que trabajaba de manera independiente, como es la mayoría del trabajo en este país, el gobierno
toma la decisión, en lugar de garantizar una renta básica para la gente necesitada, invertir 123.000 millones de pesos o más de 123.000 millones de pesos en los bancos, ¿no? Y eso pues creo que indigna al pueblo colombiano, pero además que se hayan robado los mercados, que los hayan repartido con los amigos de los políticos, que hayan puesto latas de atún a 20.000 pesos, mientras el pueblo colombiano padecía hambre, y eso creo que mostró la mezquindad, la falta de solidaridad, de empatía de esta clase política dirigente con sus ciudadanos que los eligen. Y el tercer elemento definitivo creo que tiene que ver con el tratamiento criminal de la protesta social que vivimos durante el año pasado y que gracias a los medios alternativos pudimos conocer, acceder a información sobre ello. Todos y todas los colombianos vimos cómo se asesinaba, cómo se golpeaba, cómo se desaparecía a jóvenes que estaban en las calles con una justa causa, porque el desempleo juvenil en este departamento y en este país es tremendo. Gracias. Entonces, creo que todo esto se ha combinado para que hoy la ciudadanía colombiana diga ya no más. Especialmente creo que el tema de la corrupción es algo que nos tiene agobiados, agotados, desesperados e indignados, y pues creo que eso es lo que la gente decide frenar, y creo que sí, que el pueblo colombiano despertó, que el pueblo del Tolima despertó y que la vocación de cambio es irreversible, el cambio es imparable. ¿Y usted cómo vendió la idea? ¿Cómo vendió el trabajo suyo que ha venido a manos de ahora, de mucho tiempo? Porque estar en contacto siempre con estudiantes, con padres de familia, estar comunicándonos sobre temas ambientales, sobre derechos humanos, que es un tema tan sensible. Aquí le duele a la gente hablar de derechos humanos. Este es el país de Sudamérica donde más se violentan los derechos humanos de la comunidad. Y ahora que usted habla de las protestas, ayer viernes hablaba con doña Milena Meneses, madre de Santiago Murillo, y es tan terrible la corrupción que vamos para la tercera audiencia, que es el 29 de marzo, que está citada, y los señores que defienden al mayor Molano simplemente están sacando el cuerpo. Ya no tienen qué más mentiras decir para decir que no facilitan el acceso a la justicia. No saben qué trampas más meter. Entonces, este es un país donde se tiene que acabar esa trampa, donde tenemos que darle oportunidad a la gente que, como usted, va a trabajar, lucha por una sociedad, y por esa sociedad que necesita voceros en el Congreso como usted. Así es, quiero contarte, Arcesio, que cuando yo esta es la primera vez que participo en política electoral. Cuando inicié, mucha gente me decía, no, pero ¿por qué más bien no hace el ejercicio de lanzarse a la Junta de Acción Comunal primero, o de pronto un consejo, o de pronto, porque uno tiene que tener mucha plata, tiene que tener, me decían, 150 millones de pesos como mínimo para medios de comunicación y como mínimo 50 millones de pesos para construir su personaje político. Claro, yo me devolví a mi casa pues muy desilusionada y dije, no, pues la política es para gente que tiene mucho poder y mucho dinero. Yo imposible voy a hacer este ejercicio, que además no fue una aspiración individual, quiero contarte, fue una aspiración promovida desde los movimientos sociales, desde el movimiento de mujeres del Tolima, desde el movimiento ambiental, desde el movimiento juvenil, y yo pues decidí aceptarla porque tengo la convicción de que es un momento histórico, que esto que estamos viviendo en Colombia no lo habíamos vivido en mucho tiempo, y que puede pasar mucho tiempo sin que volvamos a vivir un momento como este, y que en esa medida hay que apostar todo, darlo todo y jugar cada uno el papel que le corresponde a cabalidad para que ese cambio se concrete. Así que yo, pues a mí me tocó ser candidata, entonces me devolvía muy triste para la casa y decía, no, esto va a ser imposible. Quiero contarte que fui descubriendo que por supuesto un político necesita 50 millones de pesos para construir un personaje político cuando aparece en la política, en la coyuntura electoral, pero yo empecé a entender que en sí misma yo tenía ya
una construcción social y política en la que había trabajado durante décadas. Yo llevo muchos años construyendo movimiento de mujeres en este departamento, haciendo escuelas de formación, diplomados, cursos para educar y enseñar a las mujeres sobre sus derechos. Llevo mucho tiempo desarrollando procesos pedagógicos en torno a la paz, llevo mucho tiempo educando profesores o brindándoles herramientas, compartiendo mis conocimientos en temas de pedagogía con enfoque de género, en temas ambientales, bueno, en temas, digamos, de educación popular. Entonces, eso me ha permitido recorrerme todo este departamento, vincularme con distintas organizaciones y procesos, acompañar procesos organizativos de mujeres, de jóvenes, de campesinos y campesinas, y cuando yo empiezo a recoger como toda esta experiencia, digo, aquí ya hay un personaje político. Realmente lo que hay que hacer es visibilizar todo ese trabajo que se ha hecho. Y empezamos el ejercicio sin un solo peso, quiero decirte, sin un solo peso. Esta campaña se hizo gracias al voluntariado de cientos de personas que dijeron vamos a apoyarte, que creyeron en nuestra propuesta, que es además una propuesta, como te digo, de los movimientos sociales, una propuesta colectiva, y que a punta de solidaridad y de trabajo voluntario hicieron posible esta candidatura y esta campaña que fue muy bonita. Sí, pero ese es uno de los tantos ejemplos de la gente que rompió precisamente eso que habla la profesora Marta Alfonso Jurado. Y es que se salieron de la línea de los partidos que muestran siempre una opulencia que hasta el papel queda por ahí botado. Ajá. Los paquetes de publicidad la gente no los utiliza, o los bota, o los regala, o los vende por kilos. Y el youtuber de Santander, por ejemplo, ¿sí? Que obtuvo la segunda votación más grande de este país, sin un peso, caminando por las calles, vendió la casa que tenía. Un influencer como ese es otro ejemplo de que sí se puede. Cuando se quiere, se puede. Y cuando uno tiene la vocería de la gente que no tiene voz, pues ahí está. Así es. ¿Sí nos enseñaron que la política es para poderosos, para gente con mucho dinero, y que los nadies, los ningunos, como dice Eduardo Galeano, no tenemos derecho a hacer poder, a acceder a los escenarios en donde se toman decisiones. Y yo creo que lo que está sucediendo en este país es que la gente tiene la conciencia de que eso no es cierto, y lo estamos demostrando, que se puede hacer una política transparente, honesta, a partir de la propuesta. Yo creo que si hay algo que nos permitió impulsar esta campaña fue presentarle a la ciudadanía un liderazgo limpio, transparente, comprometido, probado en las luchas sociales, en los movimientos sociales, no un liderazgo que surgió en coyuntura electoral, sino que viene de muchos años y sobre todo que representa un clamor popular y un clamor colectivo, como te digo. O sea, esto no es, yo no tomé la decisión de ser candidata para, digamos, beneficio personal, sino que acepto la invitación de movimientos sociales que me dicen háganle y la vamos a acompañar, y así fue. Esto ha sido muy bello por eso, ¿no? Y creo que también una cosa muy importante es que el gremio docente se movilizó. Claro, que tengamos profesores en el Congreso es muy importante porque hemos tenido un Congreso carente de academia, carente de rigurosidad, porque no hay otra manera de explicar que gente que ha sido elegida por el pueblo llegue al Congreso de la República a votar proyectos de ley contra el pueblo, que malogran la economía, la salud, la educación. Entonces, necesitamos más profes en el Congreso para que haya un ejercicio académico, riguroso, científico en la construcción de leyes, en el análisis de las políticas que se dirigen hacia la sociedad colombiana. Usted, por ejemplo, ya tiene conocimiento de que se necesita una reforma a la ley 715 en sus artículos 356 y 357 que habla del sistema general de participaciones. Así es, para que logremos financiación completa a la educación. Donde se han dejado de invertir en los últimos 5 años cerca de 20 billones de pesos. Imagínate. Y eso no es para sostener a nadie, eso es para la salud, la educación, el agua potable.
las cosas básicas claro, de la humanidad. O sea, y a eso se puede llegar con un criterio tan de conocimiento y de la ley y de sin lo que criterio, falta. Arcesio, sin criterio. Exactamente. Porque uno lo que dice es cómo es posible que un Congreso apruebe un recorte al presupuesto para el agua potable en un país en donde todavía hay municipios que no tienen ni siquiera acueducto. O sea, yo te digo, mira, ¿cómo es posible que un representante a la Cámara por el Tolima haya votado a favor una reforma que recorta los recursos para la educación o para el agua potable, teniendo municipios como Villarrica, por ejemplo, que no tienen acueducto municipal? O sea, esto es vergonzoso, ¿no? Hoy están incomunicados. Hoy están incomunicados. Completamente incomunicados. Sí, exacto. Entonces, ¿cómo se explica eso? Pues porque hemos elegido un Congreso que no sabe leer, porque uno no se explica cómo entonces pueden aprobar cosas que afectan al pueblo. Ah, no pues es si usted posible. tiene un senador como Manguito, pues difícilmente le pone el sombrero. Exacto. ¿Sí? Entonces Exacto. es muy difícil. Bueno, hablemos de eso. Ahí pendientes los maestros necesitan una verdadera reforma docente que verdaderamente garantice su trabajo. Así es. En la escuela pública todavía hay maestros que no pueden ascender o que dependen de unos exámenes que se inventa el Ministerio de Educación Nacional precisamente para parar esos ascensos. Es decir, un maestro del nuevo estatuto, el 1278, estudia 5 años, se paga su maestría y tiene que esperar otros 3 años para que lo acepten como efectivamente su categoría vale, es muy triste en este país. Claro, mira, yo te voy a contar que yo creo que los docentes en Colombia somos de los peor pagos en el mundo. El día que este país entienda que la educación es el patrimonio social, intelectual y moral más importante para el desarrollo, no solamente económico, sino espiritual y cultural, ese día vamos a tener un país distinto y por eso necesitamos más profes en el Congreso. Quiero contarte que en el Huila también ganó la representación a la Cámara por los sectores alternativos, por el pacto histórico, una profesora con una votación de más de 34,000 votos. La profesora Leila. Entonces esto es muy bonito, también me pareció muy bello ver varios profesores en la contienda electoral de Senado, el profe Carlos Rivas, el profe Nelson Alarcón, bueno, o sea, esto fue realmente una cosa muy interesante, profesores universitarios como Carlos Alberto Benavides, bueno, esto fue una cosa muy bella la que sucedió en estas elecciones, en donde los profes dijimos, no más resistencias de las calles, que las seguiremos haciendo cada que sea necesario para defender la educación pública y el derecho a la educación, sino que vamos a pasar de las aulas a las calles y de las calles a las urnas, y lo estamos logrando, y yo creo que en la medida en que haya más profes en el Congreso, en la política, vamos a tener la posibilidad de que este país, el Estado, entienda la importancia de la educación y la convierta en el centro de la política social en el país. Sí. Bueno, vamos redondeando esta presentación hoy con la profesora Marta Lisset Alfonso, porque nos advierte de muchas cosas, nos advierte que hay que seguir hacia adelante, hacia el frente, con esa misma motivación que hoy permite que ella, que 2 mujeres más en el Tolima, que el 33% del Congreso esté compuesto por mujeres. Muy interesante esto. ¿Se imagina pasar uno de... 18% en Cámara y 23% en Senado era la participación de las mujeres, subió en Cámara y subió en Senado también. Entonces, eso es una motivación para seguir respaldando a la gente de bien, la gente que está proponiendo algo social, ¿sí? Entonces, que ¿por qué no volvió Ferro a la Cámara? Pero es que el doctor Ferro vendiendo la idea que la vacuna que le había propuesto... La ley de vacunación gratis, cuando en el mundo entero es gratis la vacuna, o sea, hacerse una ley para eso, o sea, por favor. Eso es lo más ridículo que ya ha podido suceder, pero bueno, redondeemos. ¿Cuál es el mensaje para todo el magisterio de Ibagué y el Tolima?
Decirles que tienen una voz en el Congreso, a los profes y las profes, que ahí estaremos para defender la educación pública, la financiación completa de la educación. De manera particular me interesa muchísimo poder llevar al Congreso el debate sobre el mejoramiento, no solamente de las condiciones laborales, sino de las condiciones en general de la educación rural, que es la más abandonada de las educaciones en este país, en un departamento como el nuestro, en donde no hay conectividad, en donde no hay infraestructura educativa, en donde incluso tenemos escuelas rurales sin baños, sin lavamanos. Bueno, o sea, la situación de la educación rural en este departamento y en el país es muy precaria y creo que tenemos que trabajar de manera contundente para que eso deje de ser así. Decirles que vamos a hacer un ejercicio de la mano de la Federación Colombiana de Educadores, que vamos a hacer un ejercicio del Sindicato de Maestros del Tolima para que logremos llevar en conjunto una agenda legislativa que permita la dignificación del gremio docente, pero que permita sobre todo el fortalecimiento de la educación pública para que tengamos una educación de calidad, financiada completamente por el Estado, con acceso universal y que permita realmente el desarrollo en Colombia. Ella es Marta Lisset Alfonso Jurado. Ha sido un gratísimo placer tenerla aquí en Actualidad Educativa en este sábado. Ojalá que no sea la última vez que la volvamos aquí a ver ya en la antesala de ese 20 de julio. Nos vamos a comprar un traje bien chévere, o sea, una camisa y un pantalón normalita para acompañarla en su posición como congresista. Es un honor muy grande haberla tenido acá, a esta profesora del municipio del Líbano, con especializaciones en lo que usted quiera, aventajada porque es a maestros a quien ella lleva este mensaje también muy profesional, que se está comprometiendo con que desde todos puntos de vista y desde todos los sectores que se pueda mejorar la condición del maestro, pero se hace con leyes y se hace de la mano de la fuerza profesoral del maestro. Ustedes tienen que empujar el carro para el mismo lado y ahí seremos ahí ganadores. Estaremos. Todos. Muchas gracias, profe. No, Arcesio, muchas gracias por la invitación. A los profes una gratitud enorme por su apoyo, porque sé que de su mano llegamos al Congreso y de su mano jamás me soltaré. Ahí estaremos para representarles, para defenderles, que la defensa de la educación y la defensa de los profesores es la defensa de la dignidad y de la posibilidad de desarrollo humano en el país. Así que cuenten conmigo para defender la educación. Esta es Actualidad Educativa. Estos cráteres no son de la guerra en Ucrania, no, es en la capital del Tolima. Estos huecos pertenecen a las obras abandonadas por el gobierno nacional, por la alcaldía de Ibagué, no solamente en la institución educativa Jorge Eliezer Gaitán, sino en 11 más en nuestra ciudad musical, donde los padres de familia y la comunidad educativa luchan por salir adelante en precarias condiciones. Hace 4 años tenemos estas obras así y en otras instituciones de Ibagué. Como la esfinge de Gaitán, se espera con paciencia que el gobierno le cumpla a la comunidad del Gaitán. Todo este mueble nuevo para estrenar, toda la parafernalia dispuesta para que los alumnos regresen a su sede original. Mientras tanto, observamos la gravedad de este abandono en que tiene el gobierno nacional y la alcaldía de Ibagué a la institución educativa Jorge Eliezer Gaitán. En zonas comunes, las infraestructuras solo bases y algunas paredes, sin unidades sanitarias y salones que han sido dispuestos de depósito de los materiales de las obras que no se terminaron y que tal vez nunca se termine. Bueno, continuamos en Actualidad Educativa y vamos a saludar a quien hoy orienta este espacio, la profesora Mercy Rodríguez, encargada del tema de salud, prestaciones sociales en magisterio en el departamento del Tolima. Bienvenida a Actualidad Educativa, profe Mercy, ¿cómo está? Un buen día para todos los educadores que nos escuchan a estas horas de la mañana con el programa Actualidad Educativa, especialmente a todas las mujeres en el Día de la Mujer,
a Esperanza, quien me acompaña hoy en la mesa de trabajo, al equipo de prensa que posibilita la transmisión de este programa y a los invitados de Confenalco. Arcesio, hoy quiero referirme especialmente al Día Internacional de la Mujer, que se llevó a cabo el 8 de marzo, día que se conmemora en muchos países esta fecha tan importante, aunque nos separan fronteras nacionales, económicas, políticas, sociales. Es una fecha conmemorable en honor a aquellas mujeres que hace 100 años iniciaron una lucha por los derechos de la mujer, mujeres que han caído en esa lucha. Por eso debemos nosotros conmemorar este día en honor a aquellas mujeres. Es importante que tengamos en cuenta que no es una fecha comercial, sino que es una fecha de reivindicación de los derechos. La mujer siempre ha estado en la lucha, en la construcción de la historia, en la transformación de la sociedad. Por eso nosotros desde la escuela debemos de hacer un trabajo pedagógico con las niñas, los jóvenes y los niños, porque debemos de transformar y romper esos paradigmas y esos imaginarios que nos han enseñados desde hace más de 100 años. Es decir, que debemos de romper con ese sistema patriarcal, con ese machismo donde ve a la mujer como un sujeto inferior. Recuerden que la mujer siempre había sido vista desde la época medieval simplemente como un objeto de reproducción o un objeto más del hogar. Por eso la invitación, compañeras y compañeros, porque aquí tenemos que formar y educar no solamente a la mujer, sino también al hombre, porque con la nueva teoría de la masculinidad debemos de transformar esas concepciones que tiene el hombre. Hoy en día vemos que la mujer ha empezado a escalar nuevos roles, no solamente en el hogar, sino que ya la mujer empezó a trabajar, y en el magisterio tenemos como el 80% de mujeres. En ese sentido, yo hago una invitación para que realmente nos empoderemos de ese rol que tenemos, que realmente no sea el 23 o el 30% de la participación de la mujer en la parte política o en la parte sindical. Debería ser el 50%, porque si somos el 80% de mujeres trabajadoras a nivel de la educación, deberíamos de tener en cada uno de los espacios que tenemos la oportunidad, tener el 50%. Ustedes ven que en FECODE y en CIMATOL solamente hay 2 o 3 mujeres que hemos logrado llegar a estas instancias. Uno de los factores primordiales, alguna vez hice una investigación frente a los imaginarios que tenían las mujeres y encontramos que la mayoría no lo hace porque tiene que desempeñar esa dualidad de trabajadora, del cuidado de sus hijos, y para la mujer primero están sus hijos que cualquier otra actividad, o porque los grupos políticos realmente no tienen en cuenta a la mujer y muchas veces la mujer tampoco tiene esa formación política y sindical. Por eso, mujer, yo le invito, como lo dice la canción, Cantemos sin miedo, una canción de Vivir Quintana, donde invita a la mujer a que despierte, a que realmente haga valer esos derechos, a que realmente no sea agredida, porque hoy se caracteriza también por la agresión física y la agresión psicológica a la mujer. Entonces, mujer, despierta, tienes mucho que hacer, haz valer tus derechos, haz respetar tu voz, haz respetar tu cuerpo. Debemos de tener una igualdad. Entonces, la invitación a eso es que conmemoremos y sigamos trabajando desde la escuela esa nueva teoría de la masculinidad, para que el hombre también vaya evolucionando y avanzando frente a esos imaginarios que presenta, y romper con esos paradigmas. No es trabajar aparte el hombre, trabajar aparte la mujer, es simplemente unir nuestros esfuerzos para hacer una Colombia diferente, una Colombia
donde haya vida, paz y democracia. A esta hora de la mañana editorializa Actualidad Educativa el presidente de Sutexima-Tol, William Polo Arango. Bienvenido. Definitivamente, durante esta campaña electoral salieron a flote marcas específicas del capitalismo frente a las estrategias de dominación de la mayoría del pueblo colombiano en una pseudodemocracia que obviamente está ligada a unos intereses económicos del capitalismo bajo el modelo del neoliberalismo. Y esto indudablemente desvía la atención de los temas importantes y sobre todo de las propuestas que realmente le apuntan a las transformaciones que requiere el país en lo social, en lo político, en lo económico. Miren cómo en el caso educativo pues no ha sido objeto de debate dentro de esta campaña. Lamentablemente los candidatos, las candidatas se dedicaron a ataques personales, a mirar cómo tratan de denigrar o de generar una mala imagen de los opositores, de los que están en la otra orilla, y pues obviamente es una disputa por votos y en esto termina jugando más lo emocional que lo racional. En esta materia creemos que es importante hacerle un llamado al magisterio. Lamentablemente los resultados del Senado en el Tolima nos dicen que aún las maquinarias políticas siguen haciendo su trabajo. Los resultados nos dicen que no es precisamente el análisis y las propuestas de solución a los problemas trascendentales el argumento principal para tomar la decisión en el momento del voto. Lo intentamos como organización social, lo intentamos como personas, como ciudadanos, pero nos falta todavía mucho camino por recorrer. Uno, la unidad del magisterio y la unidad de los movimientos sociales frente a lo que implica la disputa política en el escenario de una constitución política y de un Estado como el que se posee en Colombia. Hay ejemplos notorios, el caso de la profesora Marta Alfonso. Creemos que es importante, es un paso fundamental. El mismo hecho de que llegaran 3 mujeres, independiente del sector político que representan, también nos parece que es un elemento muy importante. Igualmente que en esta oportunidad hubo campañas absolutamente limpias, transparentes, que trabajando con las uñas, pero con el amor, el fervor y la decisión de los jóvenes, de los ambientalistas, de los maestros, de los líderes cívicos, de los compañeros que hacen su trabajo en el barrio, en la vereda, pues se obtuvo un resultado interesante con el caso del pacto histórico, tanto en Cámara, en Ibagué, como en el Senado, en Colombia, y en el tema del camino hacia la presidencia de la República. Eso nos parece vital, lo mismo el tema de los otros movimientos alternativos que van alimentando y van engrosando las filas frente a lo que es la reclamación y de hecho en la práctica la posibilidad de acceder al poder. Creemos que ya hay representantes, no los que quisiéramos en número, pero creemos que 30, 35 congresistas ya es una cifra que implica un avance, que seguramente si se capitaliza durante estos 4 años seguiremos creciendo, pero que obviamente también tenemos que llamar a las otras fuerzas. Dentro de los distintos partidos hay sectores que también le apuntan a transformaciones y esto pues ha ocurrido históricamente, ¿no? Por ejemplo, en Colombia el tema del MRL, el tema de lo que fue la Alianza Nacional Popular, la Unión Patriótica, que de todas maneras son procesos que unen esfuerzos de distintas fuerzas, algunas inconformes con los partidos en los que militan, otras que van emergiendo, que van resultando de los mismos procesos organizativos y de movilización que se desarrollan en distintas épocas en nuestro país. Eso pues ha consolidado obviamente también con la influencia de los procesos internacionales, el caso chileno, el caso boliviano,
el mismo caso peruano, con todas las falencias que tienen, que nos ha enseñado mucho, pero creemos que en la región también se están generando procesos de fortalecimiento del sector progresista y que pues esto tarde que temprano nos va a llevar a una transformación para la cual no solamente tenemos que prepararnos para que ocurra, sino también tenemos que prepararnos para gobernar. Y ese es un tema bastante complejo. Entonces, hacemos un llamado para que sigamos en ese proceso. Creemos que desde las organizaciones sindicales se puede generar formación, cualificación de líderes, de personas que van a llegar en un momento dado a gobernar este país, a gobernar este departamento, a aportarle desde las esferas del poder al verdadero desarrollo y fortalecimiento social, político y cultural de las comunidades que históricamente son las más vulnerables, han sido las más abandonadas y que seguramente dejaremos de pensar tanto en las 4G o en la 5G y comenzaremos a pensar en las vías que comunican Líbano con Villahermosa, que comunican Ataco con Planadas, que comunican Santiago Pérez con Paujil, que comunican Río Blanco con Herrera, que comunican Río Blanco con Bilbao o con Planadas o con Gaitania. Son temas que creemos van a ser parte del desarrollo integral del escenario político y de la lucha social que desarrollamos desde nuestras aulas, desde los sindicatos, desde las organizaciones sociales y obviamente de las aspiraciones e intereses que mueven las personas y los colectivos en este país. Bueno, vamos a dedicar unos minutos a hablar con Arabella Correcha Jiménez. Ella es funcionaria de la Caja de Compensación Familiar Confenalco en el departamento del Tolima. Y el tema específico va a ser uno que es de interés y es recurrente por esta época. Bienvenida a Actualidad Educativa, doctora Arabella Correcha. Muchísimas gracias, muy buenos días a toda la comunidad educativa del Tolima. Muchas gracias por la oportunidad. Bueno, ¿cómo está manejando la Caja Confenalco el tema del subsidio de vivienda, por ejemplo? Hablemos de esa parte. Perfecto, muchas gracias por esta oportunidad y quiero decirle a todos los afiliados de Confenalco Tolima que estamos en postulaciones. Desde el 1 al 30 de marzo, todos los afiliados todos los afiliados a Confenalco que tengan ingresos entre 1 y 4 salarios mínimos y que no tengan vivienda pueden postularse a un subsidio de vivienda. ¿Cuáles son las condiciones? Como les mencioné, estar afiliados a Confenalco, tener ingresos hasta de 4 salarios mínimos, ingresos del hogar, no tener una vivienda o no haber recibido un subsidio anteriormente. Esas son las 3 condiciones principales. Si usted, señor comunidad educativa, está dentro de estas condiciones, la invitación es a que se postule al subsidio de vivienda para que pueda acceder a un subsidio hasta de 30 millones de pesos. ¿Para quiénes? Para los trabajadores o los hogares que devenguen de 1 a 2 salarios mínimos hasta 2 millones de pesos pueden acceder a un subsidio de 30 millones con la Caja de Compensación. Los que tengan ingresos de 2 a 4 millones pueden acceder a un subsidio de 20 millones de pesos para este año 2022. ¿Cuál es la ventaja para aquellos docentes que devenguen de 1 a 2 salarios mínimos, o sea, hasta 2 millones de pesos? Pueden tener el subsidio de la Caja de Compensación, que son 30 millones de pesos, y también pueden acceder al subsidio del gobierno de Mi Casa Ya, que son otros 20 millones de pesos, para un total de 50 millones de pesos. Que esto es una muy buena oportunidad para que todos los que queremos tener esta vivienda, ese sueño, alcanzar esa meta tan anhelada, es el momento para que ustedes se postulen. Bueno, aparte de los requisitos de ser afiliado especial, por ejemplo, para el magisterio, ¿qué deben hacer ellos? Sí. ¿Cuáles son los requisitos? La postulación, usted desde donde esté, señor docente, desde Chaparral, el municipio donde se encuentre, puede hacer la postulación de manera virtual. Somos la única caja a nivel nacional que tenemos este servicio descentralizado. Usted desde su casa, desde su colegio, en el horario hasta las 8 de la noche, usted puede hacer su postulación. Es sencillo, simplemente se ingresa a la página de Confenalco
que es www.confenalco.com.co. Ahí van a encontrar, en la parte derecha, van a encontrar un botón donde dice postulación al subsidio de vivienda. Cuando ingresen, deben de tener actualizado un correo electrónico y obviamente tenerlo registrado en la base de datos de Confenalco, donde ustedes por medio del correo electrónico van a acceder al formulario virtual y van a adjuntar los documentos soportes para cumplir este beneficio. ¿Cuáles son los documentos? Son sencillos, simplemente la constancia de trabajo, fotocopia de la cédula, los documentos de identificación de los miembros del hogar con los que se van a postular, un preaprobado. ¿Qué es un preaprobado? Ustedes van a una entidad financiera donde piden un estudio de crédito hipotecario y allá les van a expedir un preaprobado o aprobado de un crédito hipotecario. Adicionalmente, si usted, señor docente, tiene cesantías, entonces lleva una certificación de las cesantías con el valor, donde nos indique el valor que tiene en cesantías. Esto prácticamente son los documentos soportes. Adicionalmente, si ya están pagando un proyecto de vivienda, están pagando una cuota inicial, si ustedes presentan un certificado de la constructora o de la fiducia, también puede hacerlo llegar a Confenalco y así participa en la asignación de los subsidios de vivienda. Bueno, creo que hemos quedado completamente informados. Arabella Correcha Jiménez, ella es funcionaria de Confenalco. Muchísimas gracias por esta orientación al Magisterio del Tolima. Bueno, señores docentes, comunidad educativa, los esperamos en Confenalco. No pierdan la oportunidad. Si ustedes, para sus hijos, es muy importante que apliquemos y que cumplamos ese sueño tan anhelado para todos. Los esperamos en Confenalco, en el Departamento de Subsidios de Vivienda. Para mayor información, o a los teléfonos que aparecen registrados en la página de Confenalco. Muchísimas gracias, hasta pronto. Ha terminado un proceso electoral ayer con el cierre de los escrutinios, donde realmente hubo muy pocos cambios en relación a los resultados mayoritarios en muchos temas de los movimientos alternativos en Colombia. Un buen ejercicio, el despertar de una comunidad que quiere mejores cosas para el país. Las elecciones en Colombia, sus resultados, Mercy Rodríguez. Arcesio, quiero darle un saludo de bienvenida a la nueva electa a la Cámara de Representantes por parte del Departamento del Tolima, Marta Alonso. Esperamos que ella, con su apoyo y su gestión en este nuevo cargo, nos colabore en lo que tiene que ver con los problemas de educación y de salud. Me voy a permitir hacer una reflexión frente a la contienda electoral que se llevó a cabo el 13 de marzo, donde cada uno de los ciudadanos tuvieron la oportunidad de elegir a los representantes al Senado y a la Cámara y también el candidato a la presidencia. Desafortunadamente, en esta contienda electoral se siguen cometiendo los mismos vicios de siempre. En primer lugar, encontramos la compra de votos. Segundo, las mentiras. Tercero, la desinformación por las redes sociales. Es decir, que continuamos con las mismas costumbres de hace varios años. No hemos podido alcanzar un salto cualitativo en la política, porque los ciudadanos siguen seleccionando o eligiendo personas de los partidos tradicionales, no miran propuestas alternativas que realmente contribuyan a resolver la cantidad de problemas que se presentan en nuestra Colombia, como son los problemas de salud, como son los problemas de educación, como son los problemas de renta básica, el problema de desempleo, el problema de la drogadicción, el problema de lo que tiene que ver con la educación gratuita. Hasta el año pasado, con el estallido social, con la fuerza de los trabajadores y los grupos sociales y los estudiantes, fue que se logró que se diera la educación gratuita para los estudiantes en las universidades. Pero nosotros nos preguntamos, ¿qué pasó con los representantes o los candidatos, al Senado que el magisterio tenía? ¿Será que los docentes siguen votando por los grupos, por los partidos tradicionales?
¿Será que los docentes no salieron a dar el voto por esos candidatos? Porque creo que el magisterio se quedó sin una representación en el Senado. Eran propuestas alternativas de cada uno de estos candidatos, pero desafortunadamente en el caso del candidato nuestro, que era Carlos Enrique Rivas Segura, por Fuerza Ciudadana, pues se sacó una buena votación, pero no logramos pasar el umbral. La invitación, compañero, docente, es que debemos de ejercer el derecho al voto, y es que salgamos en las próximas elecciones presidenciales a elegir una propuesta alternativa, una propuesta que realmente beneficie al pueblo colombiano. No podemos seguir votando por los partidos tradicionales o por los candidatos tradicionales que llevan 100 años con la misma política. Debemos buscar que realmente candidatos que promuevan la paz, la democracia y la vida. Nosotros como sujetos políticos que pertenecemos a una comunidad donde forjamos, donde educamos a unos jóvenes, a unas niñas, a unos niños, mostrándoles la realidad de este país, mostrándoles la historia, llevándolos a que piensen y reflexionen, a que hagan una lectura realmente crítica de esta realidad y que realmente sean propositivos. Entonces no podemos ser neutros y la escuela es el escenario para formar a estos niños. Quiero agradecerles a todos los maestros y maestras y familia que nos dieron su voto de confianza y el apoyo para Carlos Enrique Rivas. No hemos desfallecido, seguimos en esta lucha. Esto fue una experiencia que nos viene a fortalecer nuestro trabajo y vamos a continuar trabajando para ello. También felicitar a aquellas mujeres que se atrevieron a participar en esta contienda electoral. Fueron 80 mujeres que fueron elegidas tanto para la Cámara como para el Senado. También ya hubo una candidata, una precandidata para la presidencia, que eso es un buen avance para la mujer, es decir, se empieza a tener ese reconocimiento en el papel de participación en la política de las mujeres. Entonces, compañeras y compañeras maestras, yo los invito a que realmente en mayo trabajemos y elijamos a esa persona alternativa. No doy nombres, pero yo creo que todo el mundo sabemos por quién estamos apoyando. Nosotros no adoctrinamos a los estudiantes, nosotros somos sujetos políticos, vuelvo y lo reitero, y tenemos la capacidad de elegir y transformar este país para que sea un país democrático donde resalte la vida, la paz y la democracia. Bueno, y ahora la información jurídica está a cargo del directivo Ersaín Tapiero, quien precisamente tiene que ver con estos temas para todos los maestros del departamento del Tolima. Hable sobre la circular 100, que tiene que ver obviamente con la caracterización de las instituciones educativas. Igualmente, ¿qué va a pasar con esos educadores que estudian? ¿Se les va a mejorar el tema en el escalafón? Ersaín Tapiero. Muy buenos días para la amable audiencia de nuestro programa Actualidad Educativa. Sí, la Secretaría de Educación del Tolima expidió la circular 0100 del 9 de marzo de 2022, donde establece el cronograma para la caracterización de las instituciones educativas mayoritarias, y es el siguiente. Miércoles 23 de marzo, entonces se va a iniciar en el municipio de Ortega en las siguientes instituciones educativas: Puente Cujuana, 8 a.m. a 10 p.m. Institución Educativa Olaya Herrera, 10 a.m. a 12 p.m. Institución Educativa Nicolás Ramírez, 2 p.m. a 4 p.m. Institución Educativa John F. Kennedy, 4 p.m. a 6 p.m. Y para el día jueves 24 de marzo de 2022, entonces, Institución Educativa Samaria, 8 a.m. a 10 p.m. Institución Educativa Vergel, 11 a.m. a 1 p.m. Institución Educativa Altozano, 2 p.m. a 4 p.m. Entonces, aquí le está haciendo la cordial invitación para todos los rectores
y docentes de todas las instituciones educativas, también como los gobernadores de cada una de estas instituciones educativas del territorio indígena que pertenece al municipio de Ortega. En segunda medida, también compañeras y compañeros, miremos que ya la Secretaría de Educación del Tolima está buscando con el Ministerio de Educación el estudio para la asimilación de los compañeros etnoeducadores al decreto de escalafón 2277 de 1979. Entonces, yo aquí les voy a dejar una explicación muy corta, pero les voy a dejar también el oficio para que ustedes pues se vayan guiando y se vayan orientando cómo es el proceso de asimilación y de cómo ustedes van llegando grado por grado. Entonces, es de clarificar, compañeros, que el decreto 2277 se asciende por tiempo, títulos y producción textual. Esta producción textual es a través de escribir un libro. Entonces, este escalafón cuenta con 14 grados y tiene los siguientes títulos: bachiller pedagógico, perito o experto en educación, técnico o experto en educación o normalista superior, tecnólogo en educación, profesional con título universitario y el de licenciado. Los compañeros que tienen bachiller pedagógico pues pueden llegar hasta el octavo grado, los peritos pueden llegar también al octavo grado, el técnico en experto en educación puede ascender también hasta el 10º grado, el técnico en educación hasta el grado 11 y el profesional pueden llegar hasta el grado 14 cuando ellos ya tienen una obra escrita o también pues tienen su posgrado. Y los compañeros licenciados también en educación también pueden llegar hasta el grado 14. Entonces yo les dejo, compañeros, acá el oficio, el archivo, para que ustedes también lo vayan visualizando, y los compañeros que necesiten los créditos, porque aquí ustedes necesitan créditos y tiempos para ascender, que eso lo vamos a explicar en otro programa más adelante. Muchas gracias. Muchísimas gracias a todos los oyentes de nuestras frecuencias, tanto en el Líbano, en Ortega y todo el sur del departamento del Tolima, como en Ibagué, en Ondas de Ibagué. Gracias por estar siempre con nosotros. Esperamos que hayan quedado informados sobre el proceso, todos los procesos de información que cubre el Comité Ejecutivo de Sutecimatol. Si Dios nos la presta, estaremos en 8 días aquí, con mucho gusto para todos ustedes. Que pasen un feliz fin de semana. Compañeros maestros, aquí termina Actualidad Educativa, bajo la dirección general del Comité Ejecutivo del Sindicato Único de los Trabajadores de la Educación del Tolima, Sutecimatol. Coordinación general, John Henry Ávila Vanegas. Secretario de Prensa, Comunicaciones y TICS. Asesor periodístico, José Arcesio Rodríguez Doncel. Edición, Luis Hernán Lozano.